Bienvenidos a este nuevo video de estadística paramétrica y no paramétrica, impartido por su servidor Legor Medrano Ángel Giovanni y mi compañero López Santiago Reinaldo. Bueno, yo les voy a explicar el dilema paramétrico y no paramétrico. Obviamente nos vamos a fundamentar en los modelos de estadística inferencial, ecuación de un modelo estadístico y pues comencemos. Vamos a empezar con la idea de que los datos observados pueden descomponerse en dos componentes principales, el modelo y el error. Esto se puede expresar de la siguiente forma, que los datos observados son igual al modelo. ¿El modelo qué es? Es la estructura, la sistemática y explicativa. Y el error es la variabilidad aleatoria. En este tipo de muestreo de datos es igual a modelo más error. Es una herramienta útil que nos permite entender, hacer predicciones y navegar a través de datos, aunque no representa la realidad completa y perfecta. Bueno, les voy a hablar sobre el supuesto clave, la definición y su verificación de normalidad y de homoscedasticidad. ¿Por qué es importante entender esto? Empecemos ya que la mayoría de las pruebas paramétricas se basan en propiedades de distribución normal para garantizar validez de cierto tipo de inferencias que puedan surgir. Aquí hay un problema muy grave, que es lo contrario a la homoscedasticidad, que es la heterocedasticidad. Si en una varianza los errores tienden a aumentar o disminuyen de forma sistemática, se produce la heterocedasticidad. ¿Por qué es importante esto? Esto generaría un sesgo de errores estándar y llevaría conclusiones de forma más errónea sobre la significancia estadística. Acá, del lado derecho, podemos observar un cuadro en morado que hicimos sobre esto. Primero que nada, hablaremos que la normalidad es la distribución normal de variable dependiente y la homoscedasticidad es la varianza similares en grupos o niveles. Para esto vamos a ocupar un tipo de verificación visual que va a ser en normalidad de histogramas o gráficos y en la homocedasticidad, es gráfico de dispersión de residuos. La verificación más formal para conocer el nivel de normalidad podremos ocupar el Shapiro-Wilk, el Kolmogorov y el Smirnov, y en homocedasticidad es el test de Liban y test de Bartlett. Punto 3. La respuesta no paramétrica o ENP. Para que la ENP es la alternativa más honesta en neurociencias y psicología, incluye los conceptos de rango como gran ecualizador. Punto número 1, no requiere la normalidad. A diferencia de las pruebas no paramétricas, que asumen distribuciones normales, la ENP es libre de distribución, lo que significa que es válida con los datos que no sigan la distribución normal, muy frecuente en experimentos psicológicos y neurocientíficos, con muestras pequeñas o variables ordinales. Punto número 2 es de Roberts ante valores atípicos. La ENP migra el impacto de los valores extremos al transformar los datos originales a rango, minimizando el efecto que a un valor de rango atípico tiene a distribución y el análisis. Punto número 3 es la adecuación para los datos ordinales o las escalas no paramétricas. Básicamente dice que los instrumentos en psicología y neurociencias recopilan datos ordinales, por lo que la NP son los adecuados, ya que las técnicas paramétricas no siempre son adecuadas para este tipo de variables. Sabiendo o conociendo los 3 puntos anteriores, es importante conocer el grado de ecualizador, pero primero tenemos que saber qué es el rango, que es la posibilidad ordenada de cada observación dentro de un conjunto de datos. O sea, es el valor más bajo que recibe el rango 1 y el segundo valor del rango 2. Y que al transformar los datos del rango, la NP anula la formación original de la distribución normal
sesgada, etcétera, haciendo irrelevante la diferencia de magnitud entre valores absolutos. Entonces, conociendo esto, nuestro gran ecualizador puede, pues, reduce el impacto de valores extremos o muy singulares, equiparando todas las observaciones según su posición relativa más que su valor numérico absoluto. Bueno, yo les voy a hablar sobre comparación de dos grupos, especialmente la comparación paramétrica, y nos vamos a centrar en la TD-Student, que va a ser independiente y en su forma pareada. Primero que nada, ¿qué es la TD-Student? Esta es una herramienta que nos permite evaluar si las medias de dos grupos son significativamente diferentes. Podemos asumir que los datos se distribuyen de forma normal o aproximadamente normal y que la variancia de los grupos son homogéneos, o sea que son iguales. Independiente, hay dos tipos, como les había mencionado, la independiente y la pareada. La independiente es la que compara las medias de dos grupos distintos y la pareada compara medias relacionadas de un mismo grupo bajo dos condiciones. Requisitos para poder ocupar la TD de Student son los siguientes. La comparación de dos grupos distintos, variables en escala de intervalo o razón, y tener una normalidad aproximada en cada grupo. Y lo más importante también es variancias homogéneas para muestras independientes. Listo. Les voy a hablar sobre alternativas robustas en la NP, que vamos a medir la lógica, función y diferenciación entre la prueba de Yu de Monk-Whitney, que es intersujetos, y el test de Wilcoxon, que es para muestras relacionadas intrasujeto. ¿Por qué es importante entender este tipo de pruebas no paramétricas? Son una alternativa de forma más robusta y son no paramétricas porque no cumplen supuestos, especialmente el de normalidad. Estas pruebas no requieren que los datos sigan una distribución normal y son útiles con variables ordinales o con datos cuantitativos que presentan sesgos o valores atípicos. ¿Cuál es la lógica de la CNP? En lugar de trabajar con valores absolutos o medias, ambas pruebas convierten las observaciones en rangos, o sea, en órdenes. Esta aproximación es más robusta ante valores atípicos y distribuciones no normales, ya que se centra en el orden relativo de los datos y no en su magnitud exacta, específicamente la prueba U de Mann-Whitney, intersujeto. Función: evalúa si existe una diferencia significativa en las medianas de una variable medible en dos momentos diferentes sobre el mismo grupo de sujetos, diseños dependientes o de medidas repetidas. Aquí en este caso se van a ocupar el test de Wilcoxon para muestras relacionadas intrasujeto. Bueno, aquí armamos lo que es una tabla de la comparación del test de Wilcoxon y el de Mann-Whitney. Bueno, el de Mann-Whitney es de grupos independientes y el tipo de diseño es de intersujeto y grupos independientes. Su objetivo principal es comparar las medidas de dos grupos que no están relacionados y la de variable dependiente es cuantitativa de intervalo de razón u ordinal. Su uso y alternativa es no paramétrica a la prueba de TD-Student para grupos independientes y su funcionamiento es ordenada a todas las observaciones conjuntamente. Y en la de test de Wilcoxon, el diseño es de intrasujeto que es de muestras apareadas o relacionadas. El objetivo principal es comparar las medidas o rangos de dos mediciones del mismo grupo o muestra emparejadas. Y su objetivo principal, es su variable dependiente, es cuantitativa de intervalo de razón u ordinal. Y uso y alternativa es no paramétrica a la prueba TD-Student para muestras pareadas. Y pues su funcionamiento es: uno, calcula la diferencia entre pares
2. Ordena las diferencias. Y 3. Analiza la suma de rangos. Otro tema que es importante y fundamental conocer con lo que es la paramétrica y no paramétrica es la comparación de 3 grupos. El problema básicamente es el error tipo 1, que explica por qué deben de realizarse múltiples pruebas T y cómo el ANOVA lo resuelve. El error tipo 1 básicamente ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es cierta. Básicamente, pues es lo de falso positivo, falso positivo para entenderlo. Si se realizan múltiples pruebas T para comprobar valores y grupos, cada prueba individual tiene un nivel de significancia que vale un alfa de 0.5. Sin embargo, al acumular múltiples comparaciones, la probabilidad de cometer al menos el error tipo 1 aumenta considerablemente. Básicamente, esto significa que el riesgo global de obtener un falso positivo se incrementa con cada prueba adicional, lo cual puede llevar a condiciones erróneas, haciendo parecer que existen diversas significancias, cuando en realidad no lo hay. Para evitar el error tipo 1, tipo 2, en grupos donde son mayor que 3, o son 3 o mayor que 3, vamos a ocupar algo maravilloso que se conoce como ANOVA. ANOVA, por sus siglas en inglés, significa análisis de varianza. ¿Qué es un análisis de varianza? Pues es un análisis que permite comparar simultáneamente las medias de 3 o más grupos usando una sola prueba estadística. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera vamos a controlar riesgo global del error tipo 1, manteniéndolo en el nivel deseado, por ejemplo 0.05, sin multiplicarlo por cada comparación adicional. Si el ANOVA indica que existen diferencias significativas entre grupos, entonces se pueden realizar pruebas post-hoc específicas con ajustes apropiados para seguir examinando qué grupos difieren realmente, pero siempre con control del error tipo 1. Esta aproximación, evita la acumulación indiscriminada del error tipo 1, que sucede al hacer múltiples pruebas T independientes entre sí. A continuación, les voy a explicar lo que son las alternativas robustas para las pruebas no paramétricas, en función de la lógica de la prueba H de Wallis, que es independiente, y la prueba de Friedman, que es medidas repetidas. Primero empezamos con las pruebas de H de Kruskal-Wallis para grupos independientes. ¿Qué es? Es una prueba no paramétrica que permite determinar si 3 o más grupos independientes provienen de la misma población. Básicamente compara medianas o distribuciones sin asumir normalidad ni homocedasticidad. La prueba se basa en transformar todas las observaciones de todos los grupos en rangos globales y calcular la suma de rangos por cada grupo. El estadístico H se calcula usando estos rangos y el número de observaciones de cada grupo. Se asume que bajo la hipótesis nula todos los grupos provienen de la misma distribución. El valor de H compara contra una distribución chi cuadrada con k-1 grados de libertad. K es igual al número de grupos. Si H es suficientemente grande, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos uno de los grupos difiere. Otra alternativa es la prueba de Friedman. Básicamente nos ayuda, con medidas repetitivas o de bloques, que se utiliza para analizar diferentes experimentos. Y al igual, se usa cuando no se puede asumir normalidad para una prueba ANOVA de medidas repetitivas. Y es similar a la anterior, a la Klein-Wallis, para que los datos sean dependientes. Se asignan rangos para que cada sujeto, a través de las condiciones y las evaluaciones, las diferencias de los rangos promedio entre condiciones, detecta si hay un efecto significativo considerado la dependencia entre las medias. Y en su uso, al igual que en los diseños,
de medias, los datos no cumplen supuestos paramétricos que permiten analizar cambios en variables ordinales o no normales a lo largo del tiempo o condiciones. Otro tipo de prueba es la post-hot. Ahorita vamos a ver para qué sirve y sus funciones tras un resultado significativo. Primero, ¿qué es un post-hot? Básicamente son pruebas comparativas por pares que examinan exactamente entre grupos o existen diferencias estadísticas significativas que nos permiten identificar con precisión dónde ocurre la diferencia luego de saber que al menos una diferencia global existe. Ahora va, ¿por qué es necesario la prueba global como ANOVA o Friedman? Solo indican que hay diferencias en general, pero no señalan cuáles grupos o momentos son responsables. La prueba post-hot aplica correcciones, para mantener controlado el nivel global de significancia de menor mayor que 0.05, garantizando que las conclusiones sobre que los grupos difieren sean fiables y no producto del azar. Por eso los test post-hot aplican correcciones como Bonfermi o Hon para controlar la tasa de error global y evitar conclusiones incorrectas. Bueno, yo les voy a hablar sobre asociación y predicción, específicamente sobre Pearson y Spearman, y cómo se contrastan estas las unas a las otras. Primero que nada vamos a hablar acerca de los factores o los supuestos de la correlación de Pearson. Primero que nada hay que esclarecer que es lineal, o sea, estas variables deben ser lineales, es decir, los datos se agrupan alrededor de una línea recta. Básicamente, como su nombre lo indica, es una línea perfectamente recta. Necesitamos algo que se llama normalidad. Ambas variables deben tener una distribución aproximadamente normal. Eso es importante. Si ni siquiera se aproxima el nivel de la normalidad a la curva de normalidad, no se puede ocupar ninguna de las dos. Se ocupa principalmente Pearson en variables continuas y su uso es más adecuado hacia datos que cumplen supuestos, o sea, todos los supuestos que les acabo de dar. Normalmente sirven para medir la fuerza y dirección de una relación lineal. En contraste, vamos a hablar sobre Spearman. En esta es una relación monotónica, o sea, es básicamente a medida que una variable aumenta, la otra también aumenta o disminuye consistentemente, aunque no de forma lineal. O sea, aquí no vas a ver la línea perfectamente trazada horizontal de que así es la relación. No, eso no va a pasar. Aquí se trabajamos con rangos, o sea, normalmente ocupamos puntuaciones originales y se transforman en rangos y se calcula la correlación sobre estos rangos, por lo que normalmente no vamos a requerir distribución normal ni continua estrictamente. También ocupamos datos ordinales, ya que son, por así decirlo, características necesarias o el supuesto de Spearman. Y su utilidad va más allá para datos que no cumplen los supuestos de Pearson, como relaciones no lineales, pero monotónicas o variables de tipo ordinal. Aquí las principales características entre la prueba de Spearman y de Pearson. Básicamente la de Pearson tiene un tipo de relación lineal, un tipo de variable continua y normales, un cálculo sobre los valores originales y un supuesto normalidad. Si lo tiene, también tiene un supuesto de linealidad. Y la de Spearman tiene un tipo de relación monotónica, no necesariamente lineal, tipo de variable ordinal o continua, sin normalidad, y un cálculo sobre
sus rangos, no tiene un supuesto de normalidad y no tiene un supuesto de linealidad, solo monotónica o monoticidad. Regresión lineal, pero estamos viendo en la cuestión de coeficiente R cuadrada, que cuantifica la capacidad predictiva de un modelo. Para ello, primero hay que saber qué es una regresión lineal, como ya he mencionado mi compañero. En este caso, pues mi variable dependiente es y y mi variable independiente va a ser x. Y mi principal objetivo es encontrar una función lineal que permita predecir el valor de y a partir de un valor de x. La regresión lineal se obtiene usualmente por un modelo minimizo de cuadrados ordinarios que minimiza la suma de los cuadrados de los errores. Aquí se encuentra un gráfico de la regresión lineal junto con su fórmula. Y o mi y1 es variable dependiente que desea predecir, o sea, mi resultado. Mi x1 es la variable independiente o predictora. No recuerdo si ahí es alfa o teta. 0. Beta 0, perdón. Es un es un intercepto o constante, que es un valor predicho de y cuando x vale 0. Y otra vez teta, beta, ¿qué es? Beta 1 es mi pendiente y coeficiente de regresión. Básicamente es un cambio por unidad de cambio en x. Y mi error tipo 1 o residuo es la diferencia entre los valores real y y, el valor predicho por el modelo a partir, que permite parte no explicada de mi modelo. Bueno, yo les voy a explicar el coeficiente de determinación, o sea, r elevado al cuadrado. Esta proporción de la variabilidad total de la variable dependiente se explica por un modelo de regresión. Ejemplo, si su valor varía entre 0 y 1, un r cuadrado cercano a 1 indica que el modelo explica muy bien la variabilidad de los datos, mientras que una r cuadrada cercana a 0 indica baja capacidad predictiva. El rango puede ir desde 0 hasta 1 o 0% a 100%. R2 es igual a 1 100%. La línea de regresión ajusta perfectamente los datos. Todo cambio en Y es explicado por X. R2 es igual a 0, o sea, equivalente a 0%. La línea no explica ninguna variación en Y, el modelo es inútil. ¿Por qué es importante esto con su relación con la correlación? En la regresión lineal simple, el valor de R2 es el cuadrado de coeficiente de correlación de Pearson entre X y Y. Esta evidencia de que R2 refleja la fuerza de la relación lineal entre ambas variables. Bueno, mi compañero Ángel Giovanni y yo les agradecemos su atención prestada. Esperemos que esta exposición sirva para clarificar ciertos elementos de lo que es la estadística.